Bueno, gracias. Buenos días a todos. Como decía Fernando, la idea de hoy es mostrarle cuál es el estado actual en aspectos relacionados con la fertilidad del suelo. Y como decía Fernanda recién, además de eso, mostrarle una foto de cómo han ido evolucionando esas variables relacionadas con la fertilidad del suelo a lo largo del tiempo. Jorge Bassi, describió muy bien cuál es la situación de la producción argentina, baja reposición de nutrientes a pesar de que ha aumentado el consumo de fertilizantes, y ese aumento también puede traer aparejados otros problemas. Si aumenta el consumo de fertilizante, por ejemplo, saber qué está pasando con la acidez de los suelos. ¿Está bajando el pH o no? Eso también es importante. Entonces, básicamente, lo que le voy a mostrar es cuál ha sido la degradación, qué propiedades se han perdido de los suelos relacionadas con la fertilidad y de todos los tipos de degradación que ustedes tienen ahí. Básicamente me voy a enfocar en la química y en algo de la degradación biológica, pero es importante tener en mente que todos los tipos de degradación están relacionados. O sea, una baja reposición de nutrientes, por ejemplo, implica menor producción de cultivos, implica menor ingreso de carbono al suelo y puede desencadenar eventualmente problemas de erosión. O sea, eso es importante mantenerlo en cuenta porque hay que ver el sistema en su conjunto. La idea es mostrar cómo han evolucionado algunas propiedades de los suelos relacionadas con su fertilidad, básicamente ver cuál es el estado actual de los suelos, cuál es el grado de degradación que existe, y como les comentaba, me voy a enfocar en la degradación química, en algunos aspectos de la degradación química y en algunos aspectos de la degradación biológica, pero tengamos en cuenta, como les decía, que todos los tipos de degradación están relacionados. Entonces, eso fue, como decía María Fernanda, a partir del 2011 empezamos a trabajar en conjunto con Fertilizar Asociación Civil, para hacer un relevamiento a nivel de región pampeana, tomando aproximadamente 570 muestras georreferenciadas de sitios de lotes con prolongada historia agrícola, y también en ese momento, en el 2011, muestreamos suelos prístinos para ver justamente, como les decía, cuál había sido el impacto de la agricultura sobre la degradación del suelo. Gracias a un nuevo convenio que también se hizo con Fertilizar Asociación Civil, en el 2018 volvimos a hacer el muestreo en los mismos lugares y esos son los resultados que les voy a mostrar hoy. ¿Qué vimos en el 2011? Estos datos se presentaron en el simposio del 2013, que materia orgánica presentaba niveles de reducción entre el 30 y el 50% respecto a suelos prístinos, que había caídas en el pH de 0,3 unidades, también comparándolo a suelos prístinos, que había caída en los niveles de fósforo. La mayoría de los suelos, o una gran proporción del área, mostraba niveles por debajo de 15 partes, que, como decía Jorge hoy, puede limitar el rendimiento de varios cultivos. Teníamos caída de potasio, de calcio y magnesio entre el 18 y el 25%, y teníamos caídas importantes en los niveles de zinc, siempre comparándolo con suelos prístinos, alrededor del 70%. Mientras que los otros micronutrientes, como el hierro, el manganeso y el cobre, no habían cambiado respecto a suelos prístinos. Bien. Entonces, la idea de hacer el muestreo nuevamente en el 2018 fue para ver qué pasó entre el 2011 y el 2018 y tratar de sacar o de calcular una tasa de disminución de nutrientes en el suelo para poder anticiparnos al problema. Bien, entonces, objetivo fue determinar niveles actuales de materia orgánica, pH, fósforo, cationes básicos y micronutrientes en suelo de la región pampeana, comparar esos niveles con aquellos del 2011, predecir el tiempo en años para alcanzar los umbrales críticos en algunos nutrientes
Y esos fueron los objetivos. Bueno, una muy breve descripción metodológica para no aburrirlos. El muestreo se realizó en un tiempo muy acotado, récord diría, del 2018, en el año 2018, de julio a septiembre. Se tomaron nuevamente de los sitios 570 muestras, los mismos sitios que habían sido muestreados en el 2011. Acá hicimos después un análisis estadístico para agrupar zonas con similares características, y esto se hizo para poder comparar los valores medios de algunas subregiones a lo largo del tiempo. El mapita de la izquierda es el que le muestra los sitios muestreados, y el mapa de la derecha son las distintas regiones que definimos a partir de un análisis estadístico. Esas regiones tenían suelo con características similares. En cuanto a materia orgánica, lo que se observa, ahí ustedes tienen las barras azules, naranjas y grises. Las barras azules son los niveles correspondientes a suelos prístinos. En el eje Y está la materia orgánica y en el eje X los distintos clústeres o subregiones. Y como pueden ver, el clúster 1, que sería todo el oeste de la región pampeana, el clúster 2 sería la zona centro, la zona núcleo, el clúster 3 es todo el sur bonaerense y el clúster 4, región 4, es Entre Ríos básicamente y algo de Santa Fe. Eso siempre va a estar así en toda la exposición y siempre las barras van a tener ese color. O sea, las barras azules corresponden al muestreo a los suelos prístinos, las barras naranjas al muestreo del 2011 y las barras grises en el muestreo del 2018. Como ustedes pueden ver, en el único lugar donde hubo reducción significativa de la materia orgánica entre 2011 y 2018 fue en el sudeste bonaerense, en el clúster 3, y no en el resto de la región pampeana. Aparentemente en el resto de la región estamos en un nuevo estado de equilibrio, o sea, aparentemente está saliendo el mismo carbono que ingresa, pero obviamente que ese estado actual es mucho más, es mucho menor, ese contenido de materia orgánica es mucho menor cuando lo comparamos con los suelos en condición prístina. Si lo comparamos con suelos en condición prístina, las reducciones en promedio de materia orgánica que han ocurrido en los suelos de la región pampeana, estamos hablando de pérdidas de nitrógeno orgánico entre 1.150 a 1.600 kilos. Eso explica por qué cada vez hay que aplicar dosis más altas de nitrógeno para alcanzar un determinado rendimiento. Pérdidas de azufre orgánico entre 140 a 200 kilos por hectárea, y lo mismo podemos decir para fósforo. Cuando vemos la distribución de los valores individuales, como pueden ver, esto coincide con lo que les mostraba en el análisis anterior, la única zona que cambió entre el 2011 fue el sudeste bonaerense. Como ustedes pueden ver ahí, pasamos de ese color verde oscuro, que eran suelos con entre 5 y 6% contenido de materia orgánica, a suelos que hoy están entre 4 a 5%. El nivel medio en el sudeste bonaerense dio 4%, que son niveles muy bajos para lo que estábamos acostumbrados a medir en esa zona. ¿Por qué cayeron los niveles en el sudeste bonaerense? La verdad que es, una de las causas puede ser los niveles de rendimiento de los cultivos con los planteos actuales de producción. Están lejos de lo que podemos lograr respecto a lo que nos da el ambiente, o sea, tenemos brecha de rendimiento importante. Y otra cosa que puede estar pasando es que últimamente se ven cada vez más problemas de erosión hídrica, tanto erosión laminar como erosión en surco, y eso puede ser una de las explicaciones de por qué cayeron los niveles de materia orgánica en el sudeste de Buenos Aires. Para el caso del pH, nuevamente, acuérdense, barras azules, suelos prístinos, barras naranjas, muestreo 2011 y barras grises, muestreo actual. Lo que ustedes pueden observar ahí es que los niveles cayeron cuando lo comparamos con suelos prístinos, pero a su vez, en la mayoría de las regiones se vieron reducciones significativas entre el muestreo del 2011 y el muestreo actual. Eso nos está queriendo decir que el pH de los suelos o
que está reduciendo, que los suelos se están acidificando. Si tomamos, si queremos ver, digamos, cuánto está cambiando, podemos hacer, bueno, de suelos prístinos, entre los suelos prístinos y el muestreo realizado en 2011, podemos decir que pasó una escala de tiempo o un lapso de tiempo entre 40, 50, 40, 60 años. El promedio de pH se redujo en 0,32 unidades, pero desde el 2011 hasta el 2018 cayó en promedio 0,21 unidades. O sea que ¿se están acidificando los suelos? Pareciera que sí. Cuando vemos los valores individuales de pH y cómo se distribuyen regionalmente, ustedes pueden ver que en los suelos de condición prístina, que es el mapa de la izquierda, los suelos presentaban la mayor parte de niveles entre 6,4 y 7,4, y solo había una pequeña proporción con valores de pH entre 5,9 y 5,4. Esa superficie creció entre 5,9 y 5,4 en el 2011, pero creció mucho más, ustedes pueden ver, es la parte naranja, digamos, en el 2018. Pero ya empiezan a aparecer niveles preocupantes de pH porque empieza a aparecer esa zona roja que ustedes ven ahí, en todo lo que es noreste de Buenos Aires, centro-norte de Santa Fe, con valores de pH entre 5,3 y 5,9. Si bien estos rangos de pH todavía, por lo menos los cultivos extensivos más comunes, no lo estaría afectando, pero hay funciones del suelo, como es la de proveer nutriente, por ejemplo, la mineralización de nitrógeno, que podrían estar siendo afectadas por los niveles actuales de pH en esas zonas. Si ustedes se fijan ahí, en el eje Y es el NAM, es el amonio producido en anaerobiosis durante 7 días, que es un indicador del potencial de mineralización del suelo. En el eje X el pH. Ustedes pueden ver cómo el potencial de mineralización se incrementa en la medida que aumenta el pH del suelo. Estos son datos de Balcarce y de suelos de Canadá. Entonces, si tenemos menor pH, hay menor actividad biológica, hay menor mineralización de nitrógeno, ¿tendríamos mayor necesidad de fertilización con nitrógeno? Bueno, estos son, creo que, aspectos que hay que investigar, y a su vez esa mayor aplicación de nitrógeno podía acelerar aún más el proceso de acidificación. Entonces, yo creo que tenemos que estar atentos con lo que está pasando con el pH en los suelos. El fósforo, de nuevo, como decía Jorge, los balances son negativos. Ustedes lo que ven ahí son caídas importantes respecto a los suelos prístinos. Fíjense que los valores más altos de fósforo en suelos prístinos se dan en el clúster 1 y 2, que es toda la región oeste de la región pampeana y norte. Esos suelos tenían naturalmente mayores niveles de fósforo, pero como en la actualidad estamos en valores de fósforo entre 15 a 19 partes por millón. Pero esos son valores promedio. Esos niveles actuales, si calculamos las caídas entre el 2011 y 2018, estamos entre 0,6 y 1,7 partes por millón por hectárea por año para el extracto de 0,20. Eso significa un balance negativo de fósforo entre 5 a 14 kilos de P por hectárea y por año. Pero creo que es interesante mirar qué pasó con la distribución de los datos. Esto que tienen acá ustedes es una distribución de frecuencias, eje X es porcentaje de casos, o sea, de todas las muestras tomadas, qué porcentaje tenían determinado nivel de pH de fósforo en el suelo, 2011 izquierda, 2018 derecha. En el 2011, el 43% de los casos, o sea, de las muestras tomadas, tenía niveles por debajo de 16,5, pero en la actualidad, el 66% de los casos, o sea, aumentó la proporción, los suelos tienen menos de 15,9 a 16 partes por millón de fósforo. O sea, en acuerdo con lo que decía Jorge, esto nos está indicando que los balances de fósforo son muy negativos, sobre todo para el cultivo de soja, y eso lo está captando el suelo. Y obviamente esos niveles de pH actuales son limitantes para la mayoría de los cultivos, particularmente para las gramíneas. Cuando vemos cómo se distribuye
los valores de fósforo geográficamente. Ustedes pueden ver ahí el mapa del 2011 a la izquierda, el 2018 a la derecha, cómo creció la superficie, esa superficie naranja que ustedes ven ahí, que son suelos con niveles de fósforo entre 10 a 15 partes por millón. Y además en el sur de Santa Fe empieza a haber suelos con niveles por debajo de 10 partes por millón. ¿Qué pasó con las bases? Ahora vamos a entrar en calcio, magnesio y potasio. El gráfico es el mismo, tenemos calcio intercambiable en el eje X y las distintas subregiones. Esas dos líneas horizontales que ustedes ven ahí son niveles críticos de calcio tomados de la bibliografía internacional, porque obviamente en Argentina, como no ha sido un problema, no hay estudios de calibración. Y como vemos, en el único lugar donde en todos los lugares hubo reducciones entre el 2011 y 2018, por supuesto todos los niveles actuales son más bajos que los suelos prístinos, pero en el único lugar que cayó significativamente el calcio fue en la región 2 o subregión 2, o sea, toda la región núcleo, que obviamente es la zona que tiene, hay gente de Castelar que hizo mapas de extracción de bases, y esta zona, por los rendimientos de los cultivos y por la predominancia de soja en las rotaciones, es la zona que presenta mayor extracción de bases respecto a otras zonas de la región pampeana. Esto obviamente está ligado también a lo que está pasando con el pH. El pH del suelo es un síntoma de la cantidad de cationes que hay que dominan, digamos, el complejo de intercambio. Se calcularon caídas promedio, fíjense que las caídas promedio por kilo y por año, o sea, las ppm por año que cayó el potasio, y estamos entre 17 a 80 partes por millón por hectárea por año. 80 partes por millón por año, perdón. Con esas tasas de caída y con los niveles actuales, y teniendo en cuenta los umbrales de calcio, se calculó cuándo podría empezar ese nutriente, en este caso el calcio, a ser limitante en los suelos de la región. Es lo que ustedes ven ahí como AUD, años hasta el umbral de deficiencia. Y la zona que aparece con digamos, menos años hasta alcanzar ese umbral es obviamente la zona 2, la subregión 2, como les mostraba hoy, que presenta los menores niveles actuales de calcio intercambiable y además presenta una caída relativamente grande, elevada respecto al resto. El clúster 4 también presentó una caída importante en los niveles de calcio, 80 partes por millón por año, y en Entre Ríos, sería esa zona Entre Ríos, bueno, los años hasta alcanzar el umbral de deficiencia aproximadamente da 36. Pero bueno, estamos lejos en esa región. En síntesis, parece que la zona 2 es la más complicada. Esta zona de distribución regional del calcio intercambiable, como ustedes pueden ver ahí, los suelos prístinos tenían entre 2.000 a 4.000 partes por millón y en Entre Ríos arriba de 4.000, como en el 2011 se expandió notablemente el área con suelo entre 1.000 y 2.000 partes por millón, que es el área naranja que ustedes ven ahí, cómo se expandió aún más en el 2018 y cómo ya en el 2018 también en el sur de Córdoba empiezan a aparecer valores por debajo de 1.000, o sea que eventualmente habría que estar atento porque en esas zonas podrían empezar a haber deficiencias de calcio. Es más, algunos ensayos que se han hecho en esa zona muestran respuesta al encalado. En el caso del magnesio, también se observaron caídas significativas cuando vemos la evolución desde suelos prístinos hasta la actualidad. Y a diferencia del calcio, en todas las regiones se detectaron caídas importantes en la cantidad de magnesio intercambiable. Nuevamente ahí, los umbrales, eso representa los umbrales internacionales que como ven son muy variables, va entre 50 a 250 partes por millón. Pero ahí aparecen realmente los valores actuales. Nos sorprendió mucho la caída. No esperábamos tanta caída entre el 2011 y la actualidad.
y hay muchas regiones que el valor medio está cercano o dentro del umbral de deficiencia. Obviamente, esos umbrales de deficiencia son para otras condiciones, no tenemos información propia. Las tasas de caída fueron entre 17 a 25 partes por millón, según región, y nuevamente la zona que aparece con más riesgo de deficiencias en el mediano plazo, en el corto mediano plazo, es la región central. Y luego los suelos de Entre Ríos. Y el clúster 1 también, perdón, que es todo el oeste de la región pampeana. Pero nuevamente, tengamos en cuenta esto, la zona que aparece con un menor periodo de tiempo hasta alcanzar los umbrales, o lo que nos está diciendo que tendríamos que estar atentos, es la región central. Ahí ustedes pueden ver los mapas suelos prístinos, mapa de la izquierda nuevamente, 2011-2018, y si ustedes se fijan, en el 2011 una gran proporción del área estaba con suelos entre 300 y 400 y mayor a 400 partes por millón de magnesio intercambiable, y hoy estamos entre 200 a 300 partes por millón de magnesio intercambiable y aparecen como problemáticas todo lo que es sur de Santa Fe, sur de Córdoba, centro-norte de Santa Fe, aparecen como las zonas donde habría que estar más atento con el magnesio. Bueno, el potasio, también el otro nutriente estudiado, nuevamente se ven reducciones significativas cuando comparamos los niveles en los suelos prístinos, muestreo del 2011 y muestreo del 2018, o sea que lo que nos está diciendo esto es que el potasio está cayendo. Ahí le puse los umbrales para maíz, que van entre 180 a 220 partes por millón. Estamos por arriba de esos umbrales en la mayoría de las regiones, pero la región o el clúster que aparece con más riesgo de deficiencia es la zona de Entre Ríos. Fíjense que el umbral, el valor medio, digamos, está muy próximo a los umbrales. Las tasas de caída fueron entre 12 a 17 partes por millón por año, y eso coincide con los valores que había calculado alguna vez Adrián Correndo. Y la zona en donde primero aparecerían las deficiencias de potasio sería en Entre Ríos, si ya no la hay, y después nuevamente, otra vez, región central. Cuando vemos la distribución geográfica de los valores, ahí podemos ver cómo los suelos prístinos tenían por arriba de 800 partes por millón, pero ya en Entre Ríos mostraban niveles entre 400 y 600, y esto es lógico porque los suelos, el material madre que originó la mayoría de esos suelos es genéticamente bajo en potasio. Y cómo creció en el 2011 el área entre 400 y 600 partes por millón, y cómo en el 2018 esta área creció más todavía, pero ya el área con suelos entre 200 y 400, o sea, ya cercano a los umbrales, fíjense cómo creció entre el 2011 y 2018, de estar prácticamente circunscrita Entre Ríos, esa zona con bajos niveles de potasio, ya se metió en todo el este de Santa Fe. Entonces, en resumen, lo que nos está diciendo esto es que todas las entradas al pool de cationes intercambiables, calcio, magnesio y potasio, esto es común para todos, las entradas pueden ser varias, deposición atmosférica, residuos y abonos orgánicos, fertilizantes potásicos, minerales primarios, a partir de calcita, si aplicáramos, yeso, todas estas entradas al pool de cationes intercambiables no están llegando a abastecer la salida a través de productos agrícolas, pérdidas por lavado o pérdidas por erosión. Siguiente, también calculé cuánto de esa caída total entre el 2018, entre los suelos prístinos y el 2018, cuánto ocurrió en cada subperiodo, digamos, cuál fue la caída en porcentaje desde los suelos prístinos al muestreo realizado en 2011 y qué porcentaje de esa caída ocurrió del 2011 al 2018. O sea, tomando la caída total como un 100%,
Fíjense que el calcio, entre los suelos prístinos y 2011, como les decía hoy, acá es muy difícil tomar en periodo en años, pero podemos asumir 40, 60 años de agricultura, 30, 60 si ustedes quieren. Ocurrió en el caso del calcio el 67% de esa caída total, pero en solamente 7 años, de 2011 a 2018, ocurrió un 33% de esa caída. Y a la inversa, como les decía hoy, este es un resultado que nos sorprendió, pasó con el magnesio. El mayor porcentaje de la caída ocurrió entre el 2011 y 2018. Y potasio, una situación muy parecida a la del calcio. Pero estamos diciendo 60-70% en 40 años y estamos diciendo 30% en solamente 7 años. ¿Esto qué nos está diciendo? ¿Se está acelerando el proceso de pérdida de bases? Una posible causa es que, obviamente, los suelos han perdido materia orgánica y además, como les decía hoy, como les mostraba, se están acidificando. Ahí vemos una relación positiva entre pH y materia orgánica y SIC. La SIC, para que ustedes, es la capacidad que tiene el suelo de retener esos cationes. Son los cationes que están en la fracción intercambiable. Puede estar ocurriendo que, como la materia orgánica ha disminuido y además los suelos se están acidificando, la SIC disminuya los sitios donde puede estar retenidos esos cationes y se estén acelerando la pérdida por lavado de los mismos. Pero bueno, esto es un aspecto que hay que estudiar. Pero es lo que se me ocurrió para tratar de explicar, digamos, esta caída tan fuerte entre el 2011 y 2018. En cuanto a los micronutrientes, manganeso no es un problema todavía. Fíjense que todos los suelos están por arriba de 20 partes por millón de manganeso extractable con TTPA. Y solamente en el 2018 aparece una zona que tiene niveles entre 10 a 20 partes por millón de manganeso extractable con TTPA. Pero tenemos que tener en cuenta que los umbrales críticos son bastante inferiores a los niveles que tienen los suelos hoy. Están entre 2 a 8 partes por millón según cultivos. Pero se determinaron reducciones significativas entre el 2011 y 2018. O sea que es otro micronutriente que por lo menos habría que empezar a incluirlo en los análisis de rutina. Ya que, según los cálculos que realicé, podrían aparecer deficiencias entre 4 a 8 años. El hierro no cambió. Fíjense que los niveles de hierro son altísimos. Están arriba de 20 partes por millón. Tengan en cuenta que el rango crítico es de 2 a 5. O sea que en estos suelos con pH subácidos a neutros, el hierro no es un problema. Y lo que ha pasado es que también, como los suelos se han acidificado, hay más hierro disponible que pasa de la fracción total, digamos, o más recalcitrante, a la fracción disponible. Por eso no han cambiado los niveles de hierro extractable con TTPA. En el caso del cobre, tampoco se observaron diferencias. Los suelos tienen todo arriba de 0,6 ppm. Tengan en cuenta que los umbrales están entre 0,4 y 0,6. Y no hubo caídas entre el 2011 y 2018. Esto, obviamente, a pesar de que los cultivos están extrayendo cobre. Pero bueno, lo que está pasando es que, obviamente, el cobre, cuando lo comparamos con manganeso o zinc o hierro, es uno de los nutrientes que presenta menor tasa de extracción. Pero además, los suelos de la región pampeana tienen elevados contenidos de cobre en horizontes subsuperficiales. Entonces, eso nos podría estar explicando el por qué los niveles de cobre en el extracto superficial no variaron. Y el que sí aparece con problemas, y como lo decía hoy el ingeniero Bassi, es el zinc. Fíjense cómo entre todos los muestreos hubo reducción significativa en el contenido de zinc y cómo los niveles medios de la actualidad en la mayoría de las regiones está dentro del rango crítico del cultivo de maíz, que es uno de los que
mayores requerimientos y más sensibilidad presenta al zinc. Estamos en los promedios actuales entre 0,66 y 0,89 y 1,05, perdón. Y fíjense que el umbral crítico de maíz va entre 0,8 a 1,3 según trabajos que hemos realizado en la unidad integrada. Y hoy los valores actuales promedios presentan una reducción promedio del 83% respecto a los niveles que tenían los suelos en su condición original, o sea, un 83% menos de zinc en suelo respecto a los niveles en suelos prístinos. Y nuevamente, haciendo este análisis de frecuencia, en el 2011 el 47% de los lotes relevados tenía valores menores a 1, pero en el 2018 ya el 67% de los lotes presentaba valores menores a 1 parte por millón. Evidentemente, esto nos está diciendo que la deficiencia en suelo se ha acentuado. Cuando vemos cuáles son las zonas más complicadas, ustedes tienen en naranja valores entre 0,4 y 0,8, y ahí aparece todo lo que es La Pampa, sudoeste de Buenos Aires, casi todo Córdoba, entre 0,4 y 0,8, y también una parte importante de los suelos de Entre Ríos. Y tenemos en el resto de la región valores entre 0,8 y 1,2, que es esa zona amarilla que ustedes ven ahí, que igualmente estamos dentro del rango crítico del cultivo de maíz. Y la región, digamos, que presenta los mayores niveles de zinc hasta ahora es el sur de la provincia de Buenos Aires, noreste de Buenos Aires. Bueno, antes de ir a las conclusiones, yo creo que quería agradecer a Fertilizar, asociación civil, que nos hizo el nexo con Uralcali y con Nitron para hacer este estudio, porque hoy, con el presupuesto que tenemos en el INTA, realmente no podemos hacer nada. Y ellos nos permitieron hacer esto que a nosotros obviamente nos interesaba. Y muestra lo valiosa que es la sinergia entre el sector público y el sector privado, sobre todo en estas épocas de crisis. Así que quería hacer esa mención. Y además yo creo que estos son los insumos que tenemos que llevar a la mesa de discusión política para que realmente nos den un marco legal que tienda al uso racional de los suelos. Y por decir algunas cosas, tenemos la ley de uso del suelo que todavía está dando vuelta, la ley de arrendamientos, ley de promoción del consumo racional de fertilizantes. Bueno, todas esas cosas podrían ayudar a aliviar esta situación y esto es el insumo para eso. Después hay que ver si nos escuchan, pero esto es el insumo. Bueno, conclusiones: materia orgánica con valores muy por debajo de la condición original, y acá, obviamente esto ya es sabido, tenemos que mejorar el ingreso de carbono al suelo. La mayor parte de los niveles de los suelos de la región pampeana presentan bajos niveles de fósforo. Esto no quiere decir que haya que aplicar fósforo en todos los lugares, sino que va a haber después un panel respecto a esto, pero tenemos que mejorar el diagnóstico, primero hacerlo y hacer un buen diagnóstico de qué tenemos en el suelo, en ese lote, para tomar la decisión. Los resultados también están mostrando una creciente acidificación de los suelos y algunas de sus funciones en el ecosistema podrían empezar a estar disminuyendo o no funcionando del todo bien. Y obviamente también tenemos que ver qué está pasando con el pH de los suelos a través también del análisis del mismo. La agricultura redujo también la disponibilidad de cationes básicos y en algunas regiones, particularmente norte y oeste de región pampeana y este de región pampeana, podrían empezar a ser limitantes en el corto o mediano plazo. Otra vez, fíjense que lo pongo en rojo, tenemos que monitorear su disponibilidad a través del análisis de suelo, de un correcto análisis de suelo. Y de los micronutrientes evaluados, el zinc aparece como el más deficiente. Y quería mencionarle además que ya desde el grupo Relación Suelo-Cultivo de la Unidad Integrada Balcarce, ya tenemos modelos calibrados para toda la región pampeana,
tanto en maíz como en soja. Bueno, llega la etapa de los agradecimientos, obviamente a las empresas que financiaron este proyecto, a Fertilizar a la Asociación Civil por la gestión del mismo, de este acuerdo, y en particular a María Fernanda y a Fernando porque son dos grandes facilitadores, y por supuesto al personal del Laboratorio de Suelos y al Grupo de Relación Suelo-Cultivo, que realmente se comprometieron con los objetivos propuestos. Tengan en cuenta que en septiembre terminamos el muestreo y hoy, en mayo, le estamos presentando ya los resultados. Esto requirió mucho esfuerzo y esto no se puede hacer si no es en equipo. Bueno, muchas gracias.